está a tu lado, ¿qué te pasa que no le alaba? Dile que está a tu lado, ¿qué te pasa que no le alaba? Dile. ¿Qué te pasa que no le alaba? ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa que no le alaba? ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa que no le alaba? ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa que no le alaba? Y hay una bendición que se quiere derramar. Y hay una bendición que se quiere derramar. Pero hay dos o tres que no le gustan alabar. Pero hay dos o tres que no le gustan alabar. ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, 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 ay. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y qué te pasa que no le daba? 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 Oye, iglesia, si tú supieras el poder que hay en la alabanza fuego, dinamita, ¿cuánto lo crees así? Si tú tienes fuego, alza tu boca y alaba a Dios. Oye, la víbora se va cuando tú tienes fuego. La víbora se va cuando tú tienes fuego. Si tú tienes fuego, si tú tienes fuego, se va, 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 se va. Ay, Dios mío, se va, 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 ay, 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 se va. No dejes que el bombero se apague el fuego, no dejes que el bombero se apague el fuego. Échale leña al fuego, échale leña al fuego con la oración. Échale leña al fuego, échale leña al fuego. Y tú te preguntarás, ¿cómo es que se hace esto? Y tú te preguntarás, ¿cómo es que se hace eso? Y Jehová te contestará. Y Jehová te contestará. Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego. Ay, ay, ay. ¿Dónde están los que le echan leña al fuego? Aunque el diablo te quiera apagar la boca, alaba la gloria de Dios. ¿Dónde está? Sí, échale leña, sí, échale leña. El diablo quiere apagar a muchos pentecostales. El diablo quiere apagar a muchos pentecostales. Pero conmigo anda Jehová. Sí, pero conmigo anda Jehová. Y nadie lo que te apague. 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 Porque conmigo. Conmigo anda Jehová. 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 Ay, conmigo anda Jehová. Ay, conmigo anda Jehová. Ay, conmigo anda Jehová. El diablo te quiere ver destruido y apagado. El diablo te quiere ver destruido y apagado. Él no me va a detener. El manto estoy agarrado. Él no me va a detener. El manto estoy agarrado. El manto estoy agarrado. Ay, el manto estoy agarrado. Cuando estoy agarrado el manto. El manto estoy agarrado. El manto estoy agarrado. El manto estoy agarrado. Porque el manto. El manto estoy agarrado. Porque el manto. El manto estoy agarrado. Porque el manto. Porque el manto estoy agarrado. Ay, Dios mío. Poder de Dios, quema con el Espíritu Santo. Mira, llega Jehová, bautiza, bautiza. Y yo no sé de ti, yo vine a alabar. Y yo no sé de ti, yo vine a alabar. Jóvenes, yo quiero que los jóvenes se agarren de la mano. Agárrense, agárrense. Que va a caer fuego y dinamita sobre ustedes. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, Dios mío, ahí viene. Prepárense que cayó mi fuego y mi todo plata. Recibe poder ahí. Recibe poder de lo alto. Recibe.
Sinaí. Si este lugar tiembla como tembló el Sinaí, yo danzo y canto como lo hizo David. Yo danzo y canto. ¿Cuántos cantan? Ay, yo danzo y canto como lo hizo David. Yo danzo y canto. Ay, yo danzo y canto. Dios mío, ¿qué es esto? Yo danzo y canto. Sí. Ay, como lo hizo. Ay, como lo hizo David. Ay, como lo hizo. Ay, como lo hizo. Ay, como lo hizo David. Ay, como lo hizo. Ay, como lo hizo David. Ay, como lo hizo David. Poder de Dios que anda dirigido con el Espíritu en esta noche. Aleluya. Quema, Jehová, quema. Poder de Dios, poder de Dios. Se cae la muralla a causa de la unción. Se cae la muralla a causa de la unción. A la presencia de Dios. Se tiembla la tierra a la presencia de Dios. Sí, a la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Si tú quieres ese fuego, vuelve a Pentecostés. Si tú quieres ese fuego, vuelve a Pentecostés. Repente, 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 repente. Bienvenido Espíritu Santo, 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 bienvenido Espíritu Santo. Ay, 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 poder de Dios. Yo lo profetizo y Cristo lo confirmó. Yo lo profetizo y Cristo lo confirmó. Que el poder se derramará. Que el poder se derramará. Ay, se derramó. Se está derramando. Ay, se derramó. Sí, ay. Se está derramando el poder. Se está derramando. Sábado y aquí avanzo. Poder, poder, ahí está, ahí está. Se derrama. Alaba lo que te quema, Se fue el diablo, se fue el diablo. Ay, la de eso. Se fue el diablo. Y los demonios se van a causa de la unción. Y los demonios se van a causa de la unción. A causa de la unción. A causa de la unción. Los demonios se van. Que se explote el diablo. Que se explote el diablo. Que se explote el diablo. Sí, que se explote el diablo. 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 Eso es poder de Dios, poder de Dios. Llena, 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 Jehová, llena. Fuego de Dios y de candela. Fuego de Dios y no candela, lava. Derribando los altares de Baal. Fuego de Dios y no candela. La candela se apaga, pero el fuego permanece. Y cuando el pueblo le echa leña al fuego, olvídese, esa salsa arde. Pastor, muchas gracias. Gracias a la iglesia. Gracias primeramente a Dios. Bethesda está en victoria. Esta iglesia está en victoria. Viene cosa maravillosa para esta iglesia. Porque hay valientes todavía peleando la batalla. Gloria a Dios. Les pido en oración, amén. Que el Señor me los bendiga. Y muchísimas gracias.
y los amo mucho en el Señor. Y queda a mi hermano Peña, que va a presentar a mi hermano Elmer. Creo que tiene que presentar algo. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor, amén. Déselo con alabanza. Give a hand clap to the Lord and give it to Him with praise, with praise, with praise, amen. Glory to God. Glory to God. Tenemos a nuestro hermano Joshua con nosotros. We got brother Joshua with us. He took a part and he sang 2 songs. Tenemos al hermano Joshua. Él cogió parte y cantó 2 canciones. Él tiene un CD. He has a CD. Amen. Un CD de música que Dios le permitió grabar y Dios lo ha bendecido. God allowed him to record it and God has blessed him. Y él está vendiendo los CDs de él. So he